El controlador virtual que utiliza Codesys tiene la posibilidad de comunicarse por UDP. Eso es lo que vamos a tratar de demostrar en este video. La situación que vamos a plantear es relativamente sencilla. Vamos a tener nosotros dos controladores que están representados por cada una de las listas en la imagen, una a la izquierda y la otra a la derecha. Estos dos controladores se crearán con dos instancias del Codesys Control. Esos controladores también tienen un espacio de memoria, cada uno de ellos, que vamos a dedicar para almacenar datos que posteriormente se enviarán a su compañero. Estos se almacenarán en un espacio designado para tal fin. Lo mismo vamos a hacer en el sentido opuesto, es decir, el PLC también va a contar con un espacio de envío y esos datos de envío van a viajar hasta un espacio disponible en el PLC vecino para la recepción. Todo esto se hace pues por protocolo UDP y con la comunicación que nos permiten hacer las librerías NetBase disponibles en Codesys. Una librería que vale la pena explorar porque tiene funcionalidades adicionales a las que exploramos en este video. Para hacer el proyecto de comunicación a través de UDP vamos a crear un nuevo proyecto sobre Codesys. Les recuerdo, Codesys 3.5 Service Pack 16. Voy a crear yo acá un nuevo proyecto. Pues la idea es crearlo en el lenguaje de programación que mejor les parezca, para efectos gráficos y todo lo demás que yo considero que tiene esta función, y para que podamos ver todo en un solo programita. Yo voy a agregar mi programa principal en CFC. Sí, pues considero que es bastante sencillo lo que me permite hacer. Luego entonces, para lograr la comunicación para acceder a las funciones que me permitan hacer esta comunicación o este tipo de enlace posible, es necesario realizar una exploración de las mismas. Les ahorro el trabajo, pero en general el trabajo se hace a partir de la ayuda contextual de Codesys. En esta ayuda contextual entonces hay una parte relacionada con lo que es librerías. Hay unas librerías relacionadas con elementos propios de red, como son por ejemplo la CA NetBase Services, y acá pues vamos a encontrar nosotros una serie de bloques tanto para las funciones para la comunicación TCP como para la comunicación UDP. En específico yo voy a tratar de enfocarme en este video, por lo menos, en la creación del UDP. Acá se pueden consultar entonces los elementos que hacen parte de cada una de las funciones. Voy a tratar de no remitirme tanto a la ayuda porque pues saben ustedes que pues acá pueden encontrar toda la información. Lo único que hay que recordar de momento es que vamos a agregar la librería CAA NetBase Services, y a partir de allí vamos a acceder a los bloques de UDP. De vuelta en Codesys, entonces en la parte de librerías le voy a decir que agregue una librería. Voy a tratar entonces de que la busque acá. CAA, no creo que aparezca sin la habilitación de las opciones avanzadas. Habilito las opciones avanzadas haciendo clic en la esquina, como hice, y selecciono CAA. Ya me aparecen varias. NetBase Services, acá está. Le damos OK. Y una vez le damos OK y esperamos el proceso de importación, entonces lo mismo, acá podemos tener acceso a todo lo que es la parte de ayuda. Acá entonces en esta función me aparecen dentro de las funciones unas de los bloques de función, me aparecen los UDP. El proceso se compone de la creación de un canal de comunicación que vamos a hacer a través de UDP Peer. Luego vamos a hacer un proceso de envío y luego un proceso de recepción. Vamos a tratar de hacerlo pues lo más concreto posible. Bueno, para crear el puerto, el UDP Peer, la función trae por sí pues algunos elementos que se van a agregar. Voy a ir al programa principal, ya agregué la librería, entonces puedo acceder a los mismos. Voy a tratar de dar un poco de orden a mis variables que voy a ir creando. Entonces voy a crear acá variables para creación de canal de comunicación. Esto se llama peer. Entonces agrego el bloque de por acá y le voy a decir a esto que me agregue la librería. La puedo buscar si no me sé el nombre, como en este caso. Acá está NBS, CAA, bloques de función, UDP, y puedo seleccionar acá UDP Peer. Le doy OK, le doy Enter. Él me crea una instancia. Ese nombre para mí me sirve, es bastante significativo.
así que le digo enter y me crea una instancia de esa función. Y por acá entonces tengo los elementos que voy a tratar de utilizar. En este caso lo único que voy a utilizar de esta UDP peer, aunque existen más, los invito a que consulten ayuda de la función, porque me permite por ejemplo hacer un canal libre casi sin ningún tipo de restricción, pero pues en este caso yo lo único que voy a definir es una variable para habilitar. Le voy a poner un nombre diciente de nuevo, esto sería enable el peer, o bueno, pongámosle la función primero peer enable. Él no sabe qué es, así que la defino de tipo booleano, perfecto. Y a pesar de que puedo definir una dirección IP, en este caso, como es un canal de comunicación directamente sobre este dispositivo, lo único que hace falta definirle es el puerto. El puerto él está esperando en este caso una variable de tipo entero sin signo, así que conecto y le puedo poner un puerto fijo. En este caso yo lo voy a poner 8180. ¿De dónde sale este 8180 y cómo puedo saber? Yo, pues existen muchas maneras para hacerlo en Windows, pero yo ejecuto el símbolo de sistema, ejecutar cmd, la ventana de Windows y la R y cmd, y luego de eso dentro de los comandos ejecuto un código para saber los tipos de puertos que están actualmente ocupados. En este caso son los comandos de netstat. Busco por puertos activos, específicamente línea vertical, aquellos relacionados con UDP en mayúscula, UDP en mayúscula, cierro y le doy la opción para que me deje saber más. Entonces acá me aparecen los puertos, fíjense que arranca desde el 500 hasta el 61.000 y yo me fijo acá que no hay ningún puerto ocupado en la línea 8000 en este momento dentro de las comunicaciones que tengo en mi computador. Puede que sea diferente para el de ustedes de acuerdo a las aplicaciones que tengan y a los puertos que estén ocupando, pero entonces pues ya con esto ya puedo saber que el puerto, por lo menos el 8080, ya está disponible. Una vez entonces que el 8180, perdón, una vez que me aseguro, me devuelvo a Codesys y pues ya puedo continuar con el proceso. Con estos dos elementos pues ya puedo saber si el puerto se crea o no. Tengo también unas posibilidades de hacer un diagnóstico de lo que está pasando, así que me voy a aprovechar de dos salidas que tiene esta función, una que se llama la error. Voy a definir acá esto como la variable peer error para que me queden como todas organizadas. Él la define como una variable de tipo nbs.error, lo cual está bien, me evita a mí tener que hacer una definición y buscar de qué tipo tiene. Voy a definir otra variable para almacenar el número de puerto que tengo acá. Entonces le voy a poner acá que este es la misma variable hpeer y pongámosle una x por si se confunde con el nombre de la salida, hpeer x, y acá me quedaría entonces también, él la define como una de tipo CAA handle, que pues es el tipo por defecto y funciona bien. Hasta ahí pues ya no tendría ningún tipo de error, por lo menos no me muestra en rojo. Si yo ejecuto compilar el build, esperaría yo que no presente ningún tipo de problema. Acá tenemos 0 advertencias, 0 errores. Prendo mi PLC en la parte inferior rápidamente y realizo un proceso de descarga. Listo, entonces con este proceso de descarga, bueno, me faltó darle un scan a la red. Ahora sí le digo login, y una vez ya tengo el proceso de descarga, el programa está en stop, lo pongo a correr con F5. Él me avisa que no tengo ningún tipo de error, así que voy a forzar por acá la variable para habilitar peer enable. Voy a forzar verdadero, control F7. Me dice que no tiene ningún error y que me crea un puerto, un hpeer. Fíjense, esta es la identificación que vamos a tener de puerto. Es una palabra larga, es un número bastante largo, pero eso es lo que busco. Este es un buen resultado de la creación de un canal. De otra manera nos hubiera mostrado acá un error de algún tipo. Y si yo me devuelvo al símbolo del sistema y vuelvo a ejecutar el comando de hace unos minutos, yo debería ver un puerto 8180 creado aquí. Fíjense en este canal 8180, eso querría decir que el puerto
pues sí se abrió comparado con lo que teníamos antes, un puerto UDP. Y listo, esto es un buen proceso ya realizado de apertura de puerto. Me desconecto del PLC para seguir con mi proceso, teniendo en cuenta que ya pude abrir un puerto. Entonces puedo hacer un proceso de envío. Para hacer ese proceso de envío voy a arrastrar una nueva función y voy a llamar una función, de nuevo una función de tipo NBS, de la librería que utilizamos de UDP, y acá está el de envío, y le voy a decir que ok. De nuevo la instancia me sirve, es bastante eficiente, y tendríamos acá que me define la variable, y aprovechando que me definió la variable que ya creo por acá, voy a organizar esto y voy a poner esto como las variables para envío de datos. Esto es simplemente estético, ¿no? Recuerden que pues no tiene mayores implicaciones que no lo hagan así, pero pues yo lo hago como para después poder organizar el código más fácil. De nuevo él tiene acá una función que se llama ejecutar, que funciona de la misma manera. Pues en la ayuda ustedes pueden encontrar que cada vez que yo le dé ejecutar, él va a realizar el envío de los datos correspondientes. Entonces yo le voy a dar acá send enable o ejecutar. Bueno, pongámosle enable, aunque el nombre es un poco no concuerda con el de la entrada, pero no pasa nada. Habilitar enable. Luego entonces él me pregunta por un tiempo la variable hpeer. Esta variable hpeer sí es la misma que utilizamos nosotros acá. Entonces, para no tener que utilizar esta variable hpeer, pues yo podría hacer una conexión directamente desde aquí hasta aquí en este lenguaje de programación para que me quede de esa manera, y podría borrar esta variable que ya no la necesito. O bueno, vamos a dejarla ahí nada más como porque ya la creamos, como porque ya la tenemos. Luego entonces me dice cuál es la dirección IP. La dirección IP en este caso tiene una definición, él me pide que tiene que ser una estructura específica, tiene que ser de tipo IP address como tal, tiene que tener un tipo específico. Entonces yo voy a definir la variable apoyándome en la ayuda de la definición inherente que tiene. Le voy a decir que la dirección IP, aunque no le he dicho cuál es el nombre, que esta dirección IP tiene un nombre y se va a llamar IPADDR para el send. Le voy a poner así, send IPADDR. Perdón, send IPADDR, la dirección para envío. Entonces él me la define automáticamente como un tipo de dato que coincide con esa entrada, lo cual me sirve bastante. Entonces ya tengo acá definida esa variable de tipo ADR. De nuevo, si yo tengo dudas en la ayuda de qué se refiere a ese tipo de dato, pues tengo que darle F1, espero que cargue la ayuda. Entonces él me dice acá que la entrada de la dirección es una entrada de ese tipo, y adicionalmente yo podría consultar de qué es este tipo de dato. Bueno, claro que lo puedo consultar más bien en la primera parte de la ayuda. La primera me traicionó, pero acá está send, UDP send, y acá está el tipo de ayuda IP address. Le doy clic y me dice que tiene un tipo de datos que se llama SADDR de tipo string, en el que estaría almacenada la dirección IP como una cadena de caracteres. Entonces esa cadena de caracteres, ¿cómo la voy a poner yo? Yo voy a devolverme a Codesys, y en esta parte de Codesys la dirección IP la voy a poner acá, la de envío, la real, de la siguiente forma. Yo voy a poner acá IP remota y voy a seguir las mismas indicaciones de la ayuda, es decir, esto sería de tipo string y tendría un valor que sería la dirección IP en comillas simple, en este caso 127.0.0.1. Si yo quisiera, yo me podría comunicar con cualquier tipo de dispositivo que esté conectado a la misma red cambiando esta dirección IP, y listo, tendríamos nosotros la IP remota. Esta IP remota es nada más una parte de esta dirección de envío, así que tengo que hacer una asignación. Esa asignación pues la puedo hacer acá. Pues voy a tratar de hacerla como lo más claro posible, pero pues no tiene mayor cosa donde la ponga. Vamos a ponerla por acá arriba. Esa asignación sería algo más o menos así. Le voy a decir que tome el valor
de esa IP remota, que es lo que yo escribí, y la escriba sobre el sobre el tipo de datos que espera la dirección. El tipo de datos que espera la dirección es la misma variable send-de-piso IP. Tengo un particular problema con el enter, que está bastante sensible. Send IP address punto, y acá me sale lo que me decía la ayuda, SADDR. Entonces en este caso yo esperaría ya que el tipo de datos estaría cubierto dentro de lo que es decir, la dirección IP que yo escribí está guardada en el tipo de datos de la que espera la función. Me marca acá subrayado en rojo, voy a compilar para saber cuál puede ser el problema. No tengo problema, era un glitch, pero ya tenemos. Entonces, de nuevo, para recopilar, el envío espera una dirección IP en un tipo de dato específico de la función. Entonces defino ese dato específico y después la ayuda me dice que puedo escribir la dirección IP como una cadena de caracteres en una partecita de la función, como les acabo de decir acá. Y esta función, pues esto lo cambiaríamos nosotros al valor que queramos. Luego está el puerto. Entonces el puerto normalmente yo les recomendaría que, para evitar confusiones, pues si ustedes se comunican con un dispositivo diferente a lo que es la parte del computador, le pusieran el mismo puerto, pero acá no puedo hacerlo. ¿Por qué razón? Si utilizo el puerto 8180, otra aplicación no puede utilizar el puerto 8180 para recibir. Como en este caso la aplicación es la misma porque es el mismo computador, le tengo que dar otro número de puerto. Yo le voy a dar acá 8182. De nuevo, porque sé que ese está disponible, que no lo está utilizando nadie. Entonces ese puerto sería a través del cual el computador recibiría. Y después de que reciba por eso, pues ya podríamos mirar que, pues, por dónde podría enviar ese nuevo PLC. Pero esto sería lo que podríamos hacer, un puerto de envío y de recepción, y ya tendríamos todo perfectamente cuadrado. Es decir, el PLC le enviaría al otro dispositivo y el otro dispositivo debería recibir por 8182 y el otro dispositivo le enviaría para que este PLC reciba por el puerto 8180. Ahora nos queda por definir estos dos aspectos, que son qué es lo que vamos a enviar, qué tamaño tiene y dónde se encuentra ubicado. Para eso yo voy a crear por acá un conjunto de datos. Entonces le voy a poner a esto el nombre más significativo del mundo, que es datos a enviar, y lo voy a hacer un conjunto, un arreglo de datos. Vamos a escribir esto en mayúscula, un arreglo de, no sé, 20 espacios quizás. Sí, puede ser 20 espacios, de 0 hasta 19, que tenga 20 espacios. Y como el dispositivo con el que yo voy a probar me recibe datos en hexadecimal, voy a iniciar este array con datos en hexadecimal. Entonces le voy a decir que este array me recibe datos desde 16 numeral 41, sería el valor 41 en hexadecimal, que corresponde a la letra A, coma, y así lo voy a hacer hasta la 42, 43, 44, hasta que complete los 20. Para facilitarme esta labor, para no tener que hacerlo yo pues a lo picapiedra, voy a hacerle trampa, crear acá en Excel un pequeño, pero esto nada más arreglo de datos, 41, y voy a crear 20. Supongo yo que es hasta ahí más o menos, ahí el 19 hasta el 60, 19, 60. Y estos datos los voy a unir con una coma y listo. Tendríamos entonces nosotros nuestro arreglo de datos para poner allá en la inicialización del arreglo. Recuerden, esto nada más es un asunto netamente pues para que me rinda un poquito. Entonces acá me quedaron todos los datos. El 16 numeral 41 corresponde a la letra A, luego la B y así sucesivamente. Esto fue lo que traté de hacer. El valor igual de los datos que ustedes pongan, lo importante es que al final, bueno, lo podrían dejar sin inicialización, pero eso es todo lo que tengo que crear. Una variable que se llame datos enviar, o las variables que ustedes quieran. Pueden utilizar tipos de datos de usuario, pueden utilizar varias cosas, que lo que mejor les parezca para enviar y que todo quede
diferente. Lo único es acá que me faltó este arreglo. Esto me está diciendo que no sabe de qué tipo es. Entonces esto, como es hexadecimal, le voy a decir que es de tipo palabra. Y listo. De nuevo, datos a enviar, que sería un arreglo, es decir, un conjunto de 20 palabras que tienen el valor 41, que arrancan desde el valor 41 en hexadecimal hasta el valor 60 en hexadecimal. Y esto sería lo que nosotros vamos a enviar. La función que me pregunta, la función por el otro lado, lo que me pregunta no es tanto qué datos en concreto, sino me pregunta cuál es el tamaño de lo que va a enviar y cuál es, dónde está con la dirección. Entonces, para decirle el tamaño, hay una función, lo agrego acá y me queda fácil. Le puedo decir a esto directamente que le ponga el tamaño size of y le puedo poner la variable directamente. Entonces acá le puedo decir el tamaño de datos a enviar, le doy enter, conecto esto desde aquí hasta aquí, si no lo ha conectado esto automáticamente, y para saber dónde se encuentra utilizo una función también que se llama ADR como en dirección en inglés, address, ADR, de la misma variable de datos a enviar. Estos dos modificadores entonces determinan el tamaño de datos a enviar independientemente del que sea, y el ADR determina cuál es la dirección. Finalmente, lo último que me queda por hacer es voy a crear otra variable de error para saber si esto me creó un error en el mismo punto que se llama error. Pero entonces acá sería el send error. Y con esto entonces él me la define de tipo nbs error, y ya tendría yo la manera de probar, pues una vez que habilite el puerto ya tendría como probar que envía. Para probar entonces que está enviando bien, necesito a alguien que me reciba los datos. Entonces, ¿cómo sé a alguien que me reciba los datos? Pues hay varias aplicaciones, muchas. Yo utilizo normalmente esta, que es un ejecutable, no tengo que instalar nada. En el link en los comentarios, bueno, en la descripción de este video voy a dejar el link de descarga más reciente. Acá hay una casilla para UDP. Entonces en el módulo IP se refiere a la dirección del que nos va a enviar. Entonces yo le pongo acá, pues acá coincide con la misma del computador porque todo lo estoy haciendo en el mismo computador. Me pide el puerto remoto. Este puerto remoto debe coincidir con el que nosotros pusimos acá en el PIR, es decir 8180, y el puerto local indicaría el puerto por el cual yo voy a hacer el proceso de envío y recepción, que en este caso sería 8182 porque así lo definí aquí. Si cambio este número, tengo que cambiar entonces este número, y si cambio este número acá, perdón, tengo que cambiar este número. Listo, eso es todo. Compilo acá Codesys, online, login, con descarga, pongo a correr el programa con F5, ya está corriendo, me aseguro de habilitar peer enable, le doy doble clic, me pone en verdadero, la ejecuto, entonces me dice que no tengo error en el peer, entonces hasta ahora voy bien. Yo esperaría entonces que al poner la variable habilitar send, que sería esta, en verdadero, al otro lado me llegue una función, entonces me llegue algo. Entonces si yo habilito esa función con control F7, perdón, no salté de ventana. Listo, acá primero, menos mal que no salte de ventana, le tengo que dar escuchar. Ya una vez que me verifico, él me crea un socket de VP, y voy a tratar de que esto se vea como lo mejor. Ya les digo, abro el Hércules y abramos Codesys ahora sí, a este ladito, y a este lado dejémoslo como estaba el Hércules acá en el fondo. Entonces cuando yo modifique esta variable que está lista acá desde Codesys y le dé control F7, acá debería yo recibir los valores. Control F7, fíjense entonces que acá recibo A, B, C, D, no sé qué, el equivalente de los números que yo puse en el array, en estos números, en los datos a enviar, el equivalente 65, 66, 67 en hexadecimal, en decimal, perdón, para allá. Si yo quiero modificar un dato, digamos que vamos a enviar solas Bs, entonces le pongo 66 y 66 en los tres primeros nada más, escribo este valor, y escribo también este valor, y vuelvo a poner la variable de envío en falso y luego de nuevo en verdadero, y me debería llegar por lo menos BBB y el resto de las que ya coinciden.
pero el envío está hecho, ya sabemos que el envío funciona, una cosa menos de qué preocuparnos. Mato acá la comunicación y también acá, para evitar cualquier tipo de inconveniente, deshabilito el envío. Entonces ya vieron ustedes que cada vez que se habilita el envío, él envía una vez, no se queda enviando, sino solamente cuando la variable pasa de falso a verdadero. Y también deshabilito acá el puerto. Me vuelvo otra vez a Codesys y me quedaría por hacer la parte de recepción, que Codesys sea capaz de, el PLC virtual sea capaz de recibir datos. Todas estas variables que teníamos por acá son variables para envío de datos. Las que vayamos a crear a partir de ahora serían variables para recepción de datos. Ya me iba a comer una, punto y coma. Entonces le escribo acá variables para recepción de datos. Listo. Para recepción de datos pues también hay otra función. Esa otra función sería por acá lo mismo. Voy a tratar de llamarla con ayuda. NBS, CAA, bloques de función, UDP y UDP el de recibir. Ok, me crea una instancia que no me la creó. Bueno, le vamos a dar la instancia que sería UDP, sin querer queriendo la borré, receive guión de piso 0, y que me la defina como UDP recibir. De nuevo, esta también tiene una variable de habilitación, la cual entonces vamos a definir. Vamos a decirle que esta sería, se va a llamar receive enable rec, nada más. Enable no sabe, la define de tipo booleano, perfecto. El tipo de puerto que va a utilizar entonces sería el mismo HPIR, entonces lo voy a conectar directamente hasta aquí y me quedó hasta bonito. Y acá me aparecen de nuevo dos variables que espero ya sean familiares para nosotros, es decir, él me va a preguntar, hombre, ¿dónde quiere usted que guarde los datos? Entonces los datos que recibe los tiene que guardar en alguna parte, así que para evitar la fatiga yo voy a copiar el arreglo de datos a enviar, obviamente nada más la definición y la inicialización de pronto, y le voy a decir que esto se llama voy a definir una variable que se llama datos a recibir. Esto sería un arreglo, no me parece que sea de tanto, de 0 hasta 9 está bien, es decir 10 espacios de tipo y lo voy a inicializar en 0 para que me queden todos. Para inicializar todos los espacios en 0 no hace falta poner todo lo que yo puse arriba, es decir, yo puedo utilizar un comodín para la definición de los datos que quiero desde 0. Entonces únicamente le tengo que decir la cantidad y el valor que quiero. Entonces acá le pongo 10 entre paréntesis el valor que quiero en hexadecimal acá si quiero, y cierro paréntesis cuadrado y listo. Ahí me quedaría la variable de datos recibir, que serían 10 palabras todas inicializadas en 0 la primera vez. Ahora entonces, como ya tengo los dos que me definen el tamaño y la dirección con las dos funciones que ya sabemos, las pego porque quiero evitar la fatiga. Entonces el tamaño, vamos a tratar de correr esto para acá, si me dejó. El tamaño es el tamaño de datos a recibir, sí señor, ese, y la dirección es el de datos a recibir. De nuevo acá pues hay varios elementos que yo puedo utilizar para dar un diagnóstico más asertivo de lo que me hace falta, pero en este caso yo únicamente voy a utilizar la variable de error y le voy a poner al error, y que esta sería la variable de recibir error, rec error. Me la va a definir de tipo nbs error, perfecto, ok. Ya por acá se me dañó una linecita, ya por acá se me dañó el HPIR. Cuando digo se me dañó me refiero a que me quedaron conexiones que normalmente no deberían. No me gusta a mí pues que se cuadren las líneas como se están modificando en este lado. Esto tiene que ver con
las variables. Voy a tratar de organizarlo, si no pues creo que ahí me quedó relativamente bien, creo, lo único es que me quedó esta montada, pero estos son aspectos nada más estéticos, no tienen que ver con la funcionalidad. Ya sabemos que lo de que estamos moviendo de envío ya nos sirvió, entonces me voy por bien servido. Pues hasta ahora parece bien, hay un paréntesis que nos quedó acá faltando y voy a compilar para que se me borren los errores, y efectivamente tengo 0 errores, 0 advertencias. Nos centramos de nuevo, entonces él va a recibir cuando se habilite esta variable y cuando tenga la variable del hpeer que se definió, es decir, primero tengo que crear el hpeer y luego de que creo el hpeer, entonces él va a recibir datos a partir de un tamaño en específico y los va a guardar en esta variable que se llama datos recibir, y no es más. La verdad pues ya estaría hecho el ejercicio. Listo, vamos a dejar esto por acá y vamos a hacer la prueba. ¿Cómo vamos a hacer la prueba? Pues otra vez con el Hércules. Voy a loguearme a mi PLC con descarga. Acá en esta parte lo pongo a correr, F5. Vamos a habilitar el peer. La verdad no necesitamos enviar, así que pues ya sabemos que envía, pues no hagamos nada. Pero para recibir sí necesitamos activar la variable de recibir, el enable. Voy a poner de nuevo esto por acá al ladito, perdón. Y vamos a poner el Hércules por acá en este lado. Claro que esto sí lo podemos hacer grande, perdón, porque el Hércules está creado. Entonces voy a escuchar de nuevo desde el Hércules y voy a activar la variable de recibir, que sería por acá esta de recibir. La paso a verdadero y se supone que él en este momento estaría recibiendo. Acá me recibe la variable de error, me dice que no tiene error, y los datos a recibir estarían sobre este datos a recibir. Yo lo desplegué y al desplegarlo pues veo que están todos en 0. Entonces acá yo lo puedo escribir desde el Hércules, las variables que yo quiero enviar. Se las voy a enviar en hexadecimal para evitarme la fatiga. Él recibe de una manera especial, pero es nada más porque lo hago desde el Hércules. Él recibe la parte baja primero. Entonces si yo quiero enviarle por ejemplo el valor de 9, le tengo que enviar 0900. Por ejemplo el 10 sería, bueno, empecemos con el 8, bueno, con el 7, 07, 00, 08, 08, 00, 09, 00, 0A, 00, 0B, 00, y como es en hexadecimal enviamos un dato grande, FF00. Y estoy enviando 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras, así que si le doy send, esperaría yo que se me llenen 6 palabras acá, de la 0 a la 5, con el valor 7, 8, 9, 10, 11 y 255. Si envío una después llena de puras Fs, correspondería a 65.535, que serían el dato a recibir. Y efectivamente, él no sobrescribe. Si yo quiero borrarlas todas, tengo que enviarles los ceros correspondientes. Creo que estas son todas, la verdad no sé. Vamos a darle send. Y me faltó uno. Pero el punto está. Es decir, mientras esté habilitada esta variable de recibir, voy a recibir datos. Entonces él está enviando y está recibiendo. Esto sería prácticamente lo que es la parte de comunicación UDP. Ya puedo cerrar el puerto acá. Puedo dejar de recibir acá en códices. Pasar esta variable a falso. Y podría yo también eliminar el peer, lo paso a falso. Pero ya tenemos entonces nosotros una parte de comunicación que me permite la creación de los elementos del puerto. Luego de que creo, puedo hacer cualquiera de las dos operaciones, ya sea enviar y ya sea recibir. En ambos casos necesito yo un espacio de memoria al cual poder referirme, que yo utilicé acá como arreglos, pero puede ser tan sencillo como que ustedes definan una sola palabra o una sola palabra entero. Está bien, él va a funcionar. Lo último que yo voy a tratar de hacer es voy a crear otro PLC para que ambos estén intercambiando datos un determinado tiempo, pero esto ya sería como un adicional. Pues la idea es que lo básico de UDP lo acabamos de hacer y este es el programa que lo prueba junto con este video. Ya pues voy a hacer un pequeño montaje de programación. En realidad va a ser mucho copiar y pegar. Voy a tratar de copiar los dispositivos y pegarlos para no tener que hacer mucho.
y ya volvemos cuando termine de hacer todas las pruebas.
Bueno, ya tengo por acá el programa realizado. Pues vamos a fijarnos en una cosa. Tengo una lista de variables globales que pertenece al PLC 1, que es dos PLCs, y otro que pertenece al PLC 2. Entonces, en este envío, cuando la variable de envío se hace falso, se actualizan los valores que tenemos, y cuando se hace verdadera, de nuevo lo envía. Vamos a fijarnos entonces. Cuando se hace falso, se actualizan 82, y cuando se vuelve a ser verdadero, se actualizan acá 82, 85 y 85, 88, y le llegan al PLC 88. Es decir, cuando se apaga, aprovechando una función de blink dentro del programa, cambio los valores, y cuando se vuelve a prender los envío 97 y llegan acá 97. Y lo mismo pasa al contrario, es decir, cuando se apaga esta variable de envío, se actualiza el valor 218, y acá tiene que llegar 218 cuando esta variable se prende. Entonces estos valores de acá se corresponden con la variable de envío del otro PLC, y estas variables de acá de recepción se corresponden con el envío del otro PLC, y ya me quedaría cruzado y estarían recibiendo y enviando datos prácticamente todo el tiempo. Obviamente pues esto se puede hacer más rápido que los 2 segundos que lo tengo acá. El programa sigue funcionando tal cual lo teníamos, es decir, habilitando la habilitación de un puerto y habilitando lo que es la parte de recepción, pero entonces funcionan así cruzados. Tengo un arreglo de 10 datos que envío hasta la otra parte de recepción, y lo mismo desde el otro lado. Esto sería más o menos todo lo que tengo para probar que el sistema funciona. Entonces este arreglo se corresponde con este otro. Este de acá viene y escribe hasta aquí al compás de la variable de envío que está acá, y por otro lado en el otro canal, entonces todo este arreglo acá del mismo tamaño, entonces se corresponde con esta parte de recepción al compás de lo que les dice la variable de envío que está sobre este PLC. Entonces se actualizan los valores cuando se apaga y se envían cuando se prende. Eso es todo. Ese cruce de información que tenemos acá, desde acá hasta acá y desde aquí hasta aquí, demuestra que los canales se están comunicando ambos al mismo tiempo. ¿Cuáles fueron las modificaciones que hice yo sobre el programa? Pues en realidad fueron varias, pero simplemente pues voy a tratar de resumirlas lo mejor que pueda. Ya sabemos que funciona, pero entonces lo voy a desconectar un momentico, o bueno, no es necesario tampoco desconectar, y le muestro uno solo de los programas. Entonces me voy a desloguear del PLC que esté activo, que es este, que es el primero, y entonces en este PLC que está activo, lo que hice fue definir unas variables globales para que todas quedaran en la misma lista, una variable de envío y otra de recepción. Esta de recepción y envío y recepción tienen el mismo tamaño, de 0 a 10, para que pues coincidieran. Esta de recepción no hace falta reiniciarla acá en todos estos valores, simplemente se puede dejar vacío porque pues está en 0. El programa entonces el proyecto tiene un bloque de comunicación. Este bloque de comunicación hace exactamente lo que nosotros teníamos en la parte anterior de la primera parte del proyecto, así que no le hice mayor modificación, todo está exactamente igual. Pero entonces este bloque tiene unas variables que se prenden en el programa principal. El programa principal que se activa cuando yo activo una variable global que está acá, y funciona tiene una función blink cada 2 segundos. Entonces cada 2 segundos él prende la de envío, la variable de envío send UDP. Eso quiere decir que enviaría los valores que yo le tengo establecidos. ¿Cuáles son los valores que yo le tengo establecidos? El arreglo que definí en la lista de envío, y para recibir pues el arreglo también en la lista de recepción, solamente por una cuestión de orden. Pero para no enviar todas las veces el mismo dato, yo lo que hago es detecto el flanco descendente cuando se pasa de prendido a apagado la función blink, y creé una función pequeña. Esa función pequeña está en texto estructurado, y lo que hace es un barrido por todas las variables del envío de conteo, y le dice: para cada variable del envío de conteo adicione el valor de 3. Entonces cada vez que el blink desciende esta función se ejecuta, y esta función lo que hace es que a cada uno de los elementos le agrega 3, pues 3 o cualquier número hubiera podido servir, la verdad no me importa.
tengo hasta 65.535 para que no marque error, y pues hago un barrido por todos los elementos del array para asegurar que siempre, entonces cuando cae de 0 a 1, entonces aumenta los valores de 3, y cuando vuelve a subir de 0, cuando cae de 1 a 0, cambio los valores, y cuando vuelve a subir desde 0 hasta 1 los envío. Entonces de esa manera sé que siempre voy a tener datos frescos para enviar. La otra modificación que hice, pues aparte de que cuando ya hice este programa lo copié y lo pegué, la única modificación que hice en el otro programa de comunicaciones que está por acá, en el de comunicar, fue cambiar los puertos de 8182 a 8180. En el otro PLC, este programa de comunicación está al revés, 8180 y 8182. Fíjense, 8182 y 8180. Y lo otro, pues que cada uno de los valores para lo que es la parte de envío y recepción antes tenían un arreglo a cada local, una variable a cada local, y ahora lo puse sobre la variable global, pero siguiendo exactamente lo mismo que teníamos. Pero pues como les decía, el programa ya demuestra que el envío y recepción se puede dar sin ningún tipo de inconveniente para lo que es la parte del PLC, aprovechando que esta lista debe estar en línea. Si esta lista de hecho está en línea, podríamos ver que el programa sigue funcionando siempre y cuando yo establezca conexión en línea con el otro PLC que tengo activo. Sobra decir que pues o bueno, no tanto sobra decir, sino para la realización del ejercicio y para poder descargar a dos PLCs distintos, yo creé las dos instancias de PLCs. Cada una de las instancias dentro del código que creé se puede observar que ellos tienen una dirección diferente, y esta dirección diferente la creé, o cada instancia de Codesys la creé a través de ejecutando el Codesys Control Win versión 3. En este caso yo no utilicé el PLC que aparece en la bandeja de iconos, este PLC no lo utilicé, simplemente abrí dos instancias de ese Codesys Control Win versión 3, y a cada uno de los pues le asigné un proyecto. Y pues hasta ahí se puede ver que todavía sigue funcionando. Entonces acá estamos en 388, acá en 388, este ya va en 500, y el programa de envío y recepción sigue funcionando. Dos proyectos muy parecidos, dos instancias del Codesys Control, el mismo código para envío y recepción, y pues la funcionalidad está ahí para las aplicaciones que queramos desarrollar. Muchísimas gracias. Espero la información suministrada les resulte útil para sus procesos de aprendizaje en todo lo que es la parte de programación. Ya saben que esto es un asunto más de cacharrear, y como siempre prometo mejorar.